Ya, chiquillos, como les decía, vamos a comenzar la clase y lo primero que vamos a hacer es que les voy a enviar los libros que faltan al WhatsApp del curso, ¿ya? Porque si bien yo les mandé el de lenguaje y el de matemática, o sea, perdón, el de lenguaje y el de historia, nos faltaban los libros de matemática y ciencias naturales, que son las asignaturas que van a comenzar ya la próxima semana. Ya, entonces así para que vayan ojeando, vayan revisando un poco el tema de los contenidos, ya, y vayamos avanzando también en eso. Cuando vimos los contenidos que íbamos a pasar en el lenguaje y en historia, ¿cierto? Les di un temario, que eran como las cosas básicas que debíamos saber o que debíamos trabajar durante estos meses para que rindieran después la prueba. ¿Ya? En matemática, yo sé que a algunos quizás les asusta un poco el tema de las matemáticas, pero no es tan complejo, porque son solo las 4 operaciones básicas y un poco de geometría, pero súper poco, ¿ya? Sabiendo sumar, sabiendo restar, ya no debiesen de tener mayor dificultad en rendir esa evaluación. Y lo que van a trabajar ahí harto es resolución de problemas, ¿ya? Juanito fue a comprar tantos kilos de papa, no sé, a la verdurería que costaban 400 pesos. Si compró 5 kilos de papa, ¿cuánta plata gastó? Ya son problemas matemáticos fáciles y cortitos además. Y salen otras preguntas que tienen que ver con área, perímetro y esas cosas, pero también se resuelven sumando o multiplicando. Ya no creo que tengan mayor dificultad en eso. Así que ahora les voy a mandar al WhatsApp al tiro, para que no se me olvide, esos libros, ya, para que los tengan. Denme un segundo y se los mando. Vamos a... Profesora, Dígame. ¿y matemática qué día nos va a hacer? Debiesen ya comenzar la próxima semana, les tocaba esta, pero no sé qué problema hubo ahí que me dejaron a mí de nuevo. Pero Pero usted no nos va a hacer matemática, ¿no? no, van a tener con otra profesora. Ah, ya, perfecto. Lenguaje y matemática van a tener con María Isabel. O sea, perdón, matemática y ciencias Matemática naturales. y ciencia natural. Sí, Ya, ok. conmigo solo historia y lenguaje. Que vamos a Ujú. abrir aquí y les voy a mandar de inmediato los libros porque es súper importante, chiquillos, que los tengan. Porque así cuando tengan un tiempito libre van a poder repasar o van a poder ahí ir echándole una miradita y se les va a hacer más fácil también después el tema de las clases. Ya, miren aquí. Les voy a mandar el de matemática de segundo nivel y el de tercer nivel, ¿ya? Pero como les decía, no es tan compleja la prueba, sí. Ahí nos vamos a ir ayudando de a poquito. Matemática. Ya. Ya, chiquillos, si revisan el WhatsApp van a ver que les llegaron 2 libros, ¿ya? Uno de matemática de segundo nivel y uno de matemática del tercer nivel y vamos a bajar al tiro los otros. Les voy a mandar al tiro los de ciencias naturales. Para que los tengan. Conversé con Andrés el otro día y les dije que no era la idea que se estuviesen atrasando tanto, entonces para ir un poco adelantando trabajo, ya al menos que tengan los libros. Yo igual si mañana llegan libros de básica al colegio, les voy a avisar para quien pueda ir a buscarlos, ¿ya? Si alguien anda cerca de Rancagua, se puede dar una vueltecita, les voy a avisar si es que llegan los libros, porque generalmente esos libros se demoran en llegar y llegan como en mayo, junio a veces. Ya entonces generalmente se entregan los libros del año anterior.
Y hoy día vamos a aprovechar de hacer la clase de historia, porque como el lenguaje ya hemos avanzado un poco, avanzamos la semana pasada con el tema de la fábula y viendo lo que era la comprensión lectora, y ayer avanzamos también, ¿cierto?, con lo que eran los personajes y los narradores. Estoy esperando que se descargue el libro, chiquillos, y se los mando al tiro, ¿ya? Vale, profe. ¿Cómo está el clima por allá, por sus casas? Acá en San Bernardo mucho frío. Pero lluvia todavía no. No, pero sí tiene bastante cara de lluvia. Sí, acá también. Yo creo que va a llover y mañana nos toca ir a hacer clases presenciales, así que quizás Wow. vamos a tener poquitos estudiantes. De hecho, la semana pasada llegaron 2 chiquillos a básica. Tenemos súper poquitos, sí. Qué mal. Súper pocos. Bueno, es que la mayoría trabaja. Sí, pues y es más fácil conectarse online. Online, sí, es más fácil. Hay más factibilidad. Sí. ¿Y su bebé, profe, cómo está? Bien, pero lo mandé a la casa de mi mamá hoy día. Es que era la única opción. No me deja mandarlos de ciencias naturales. Voy a intentar enviarlos después ya, pero al menos ahí tienen los de matemáticas. Bueno. Ya no sé, dice que no permite como el peso del libro. Seguramente son libros más largos, pero voy a mandárselos después o les puedo ir sacando fotos a lo que vamos viendo, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar entonces en la clase de historia. Profe, Dígame. lo cuento, yo soy nuevo, yo entré ayer nomás con usted. Ya. Deme su número de teléfono para agregarlo al grupo. 9. Deme un segundo. 5, 6, 9, ¿ya? 47, 10, ¿Ya? 15, 44. 544. ¿Cuál es su nombre? 15, 44. 15, 44. 1544. Sí. Espérame. 10, 15, 44. Correcto, profe. ¿Cuál es su nombre? Marco Caripán. Ya. Ya. Así yo lo agrego al WhatsApp y ahí les puedo mandar los libros, las tareas y todas las actividades que vamos haciendo, ¿ya? Ya. Profe, yo tengo profesor el 1 y el 3. ¿Cómo? En los libros. En el libro tengo el 1 y el 3. ¿Los tiene en papel? ¿Tiene No, los el libros? libro. El libro, el Ya. 1 y el 3. Ya. Sí, esos libros les sirven para ir repasando en la casa lo que vamos viendo acá, ¿ya? Pero igual los libros online son como para que lo revisen desde el celular y esas cosas. Ya no. Vamos a ver entonces hoy día, chiquillos, vamos a compartir pantalla con esta cosa. A ver si hoy día podemos. Sí, ven, de a poquito. Profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Bien, yo soy nueva acá. También. Ya. Sí. Deme su número de teléfono entonces. 85. Deme un segundo. Ya. Un segundo. Más 569, ¿ya? 85. ¿Ya? 75. Ok. 84. ¿Ya? 75. 75. ¿Y su nombre? Cecilia Gutiérrez. Ahí lo va a agregar aquí. Y ahí le va a mandar los links. Ya. Déjame un segundo, lo voy a agregar al tiro, ¿ya? Ya, ok, gracias. Se ve. Silenciar esto.
Denme un segundito para agregarlos. Añadir participantes. Ya, chiquillos, ahí agregué a 3 personas que me faltaban en el grupo. Ya agregué a Cecilia, a Gladys y a Marcos, que no estaban en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, de ahí les reenvío todo lo que hemos estado viendo, ¿ya? Ya, profe. Ya, chiquillos, ahora vamos a... Buenas tardes, profesora. Profesora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, dígame. Yo soy nuevo también en el grupo, hija. Ya, denme su número. Dame un segundo. 88 88 988, 85 8885. ¿correcto? 58 5810. Ya, ¿y su nombre? Ramón Acevedo. Lo voy a agregar de inmediato. Añadir. Ya. Ya ahí está agregado. Ya ahí lo agregué al grupo. Ya, muchas gracias, profesora. Ya, y así les puedo mandar el material que hemos visto. ¿Ya? Hoy día, chiquillos, vamos a trabajar en historia, como les decía. Y vamos a ver lo que son los cambios sociales y cómo, cómo estos cambios sociales han ocurrido acá en nuestro país. ¿Ya? Ahí sí. Lo primero que tenemos que ver dentro de los contenidos de historia es la reducción de la pobreza y cómo esto se lleva, más que a la práctica, cómo esto se lleva a las cifras, ¿ya? Cómo esto se cuantifica dentro de nuestra sociedad y cómo ha ido cambiando el país a partir de todas estas innovaciones, de toda esta creación de nuevas empresas, etc. ¿Se ve la presentación, chiquillos? Sí, profe, Ahí. se ve. ¿Sí se ve? Oh, ¿ven? ¿Ven que estoy aprendiendo? ¿Ven que estoy aprendiendo de a poquito? Profe, una consulta, ¿esto se copia? No, chiquillos, no lo copien porque lo pueden ir repasando después cuando estén en su casa y quieran darle un vistazo, pueden ir mirándolo, ¿ya? La actividad que viene después sí se copia, pero esto no. Ya, como les decía, vamos a ver entonces las cifras de reducción de pobreza de nuestro país a partir de cierta información que nos entregan los libros. Esta información está toda en el libro de historia, ¿ya? Desde ahí se saca todo el contenido para las clases. Dice, según las cifras entregadas por el Ministerio de Planificación, las iniciativas tomadas en 1990 permitieron la reducción de los niveles de pobreza casi a la mitad, de un 93% en 1990 a un 21% en el año 2000. El nivel de pobreza, chiquillos, también se ve por el acceso a las viviendas, ¿cierto? Antiguamente la gente vivía en condiciones más precarias, entonces por eso se dice que la gente ha salido un poco de la pobreza porque tiene como condiciones más dignas para vivir ahora. Ya. Dice, una parte importante de este cambio se debió al aumento de las remuneraciones y a las mejores oportunidades de trabajo. ¿Ya? Esto también hizo que, además de las mejores oportunidades de trabajo,
o de los aumentos de las remuneraciones, también tiene relación con el tema de los estudios. Antiguamente la gente con suerte llegaba hasta octavo básico y era gente que de verdad era súper esforzada, pero eso era como su máxima meta, terminar el octavo, ¿cierto? Con el paso del tiempo esto fue variando un poco. Los chicos fueron teniendo más oportunidades para estudiar, más becas, más créditos, etcétera, y eso también hizo que sus remuneraciones fueran subiendo, ¿ya? Aparte de los subsidios entregados en dinero por el Estado, dice, en mecanismos que acentuó el gasto social dentro de los presupuestos nacionales, siendo este ítem un 70% del gasto estatal. Se supone que entre 1990 y el año 2000, un 70% del gasto entonces del gobierno iba directamente a la reducción de la pobreza, ¿ya? De esta manera se fueron incrementando diferentes tipos de cambios, pero ninguno era tan notorio, ¿ya? Si se dan cuenta, en años anteriores el sueldo mínimo subía ¿cuánto? 5.000 pesos, 3.000 pesos, y eso era lo que iba aumentando. Pero aún así se decía que la pobreza iba disminuyendo dentro de la sociedad, ¿ya? Dice, de esta manera se ha reducido el nivel de la pobreza e indigencia en el país, sin embargo todavía persisten fuertes diferencias entre la relación de distribución del ingreso. ¿Por qué habla de esta distribución del ingreso? Sabemos que hay gente que es más adinerada y que gana 100 veces más que nosotros, y es así de estratosférica la diferencia. O sea, un sueldo mínimo está en 450.000 pesos y hay dueños de empresas que ganan cientos de millones de pesos, ¿cierto? Según la... perdón, que hay alguien que dice que no puede conectarse. Voy a ver si lo puedo agregar. Participantes. No, no participa. No puedo. No puedo agregar a nadie más. Ya. Chiquillos, ¿se sigue viendo la presentación o me salí? Se salió, profe. Ahí sí, ¿cierto? Se salió. Ya, ahí volví. Ya. Lo que les decía, pues que hay diferencias demasiado grandes entre lo que gana una persona con un sueldo mínimo, ¿cierto? O lo que ganan, por ejemplo, los empresarios que tienen sueldos millonarios, ¿ya? Entonces, la conclusión de esto es que no significa que el crecimiento económico haya garantizado mejores condiciones para todos. Si bien el sueldo mínimo ha aumentado durante todos estos años, igual no alcanza porque el costo de la vida está más caro, ¿ya? Acá hay un gráfico, chiquillos. En la prueba que van a rendir va a aparecer un gráfico y van a aparecer preguntas como estas, ¿ya? Entonces quiero que lo veamos y que lo analicemos entre todos. Dice evolución de la pobreza e indigencia entre 1990 y 1990 y el 2009, ¿ya? Ahí sí. Chiquillos, tratan de silenciar los teléfonos, por favor. ¿Ya? Lo que aparece en rojo dentro de este gráfico de barra es el porcentaje de indigentes por cada año, ¿ya? Porcentaje de la población de indigentes. Entonces, dice que en 1990 un 13,0% eran considerados indigentes y un 25,6% eran considerados pobres no indigentes, ¿ya? Se cataloga como pobre aquel que gana menos del sueldo mínimo. En 1992, un 9%
es considerado como indigente y un 23,8% es considerado como pobre. En 1994 un 7,6% y un 20,1%. En 1996 un 5,7% y un 17,5%. En 1998 un 5,6% y un 16%. En el 2000 un 5,6% y un 14,6%. O 5, no sé, no veo bien. En el 2003 un 4,7% y un 14%. En el 2006 un 3,2% y un 10,5%. Y en el 2009 un 3,7% y un 11,4%. ¿Ya? Si se dan cuenta, el nivel de pobreza y el nivel de indigente a lo largo de estos 9 años fue bajando, ¿cierto? El nivel de pobreza, que es el amarillo, bajó de manera más notoria que el nivel rojo. Porque este nivel rojo es la gente de extrema pobreza. Los que ya están en la calle, los que no tienen casa, los que no tienen propiedades, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar en la prueba? Les van a mostrar un dibujo como este y ustedes van a tener que ser capaces de responder ciertas preguntas. ¿Ya? Dice, ¿la pobreza ha disminuido o aumentado en los últimos 10 años? ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Por qué creen, chiquillos, que la pobreza aumenta o disminuye? Profesora, disculpe una consulta. ¿Ese gráfico está actualizado? No, ese gráfico es de 1990 al 2009. Los libros, sí, los libros vienen así de actualizados. Porque en la actualidad parece que hemos aumentado la pobreza. Lo que pasa es que según los índices que miden este estado de pobreza, un pobre es pobre cuando gana menos de cierta cantidad de dinero por persona dentro de la familia. Pero, por ejemplo, si 2 personas de la casa ya trabajan, ganan casi 1 millón de pesos y eso ya no es considerado pobre. Claro. Aunque en realidad el dinero no nos alcance. Pero ¿qué pasa con los indigentes? Porque en la actualidad hay muchos indigentes. Uno pasa por las calles, por las plazas y ve muchos indigentes en carpa, con colchones, con un montón de cosas, con niños. Y en la actualidad también pasa mucho que muchos de estos indigentes son extranjeros que han llegado a nuestro país y que están en situación de calle. Que están en situación de calle porque o no tienen familiares acá o no se les han dado las oportunidades necesarias para poder trabajar y otros que también les acomoda vivir así, encuentro yo. Sí, hay muchos que les gusta vivir entonces muchos de ellos son extranjeros. En Rancagua el año pasado, yo como les contaba, estudio de noche y la Alameda estaba llena, chiquillos, llena, o sea, había muchas carpas y con niños pequeñitos hasta muy tarde. Yo salgo de clase a las 11 de la noche y niños pequeños afuera de las carpas o haciendo fogatas. Entonces, claro, se ve mucho la indigencia, se ven mucho los indigentes, pero muchas veces también va acompañado de esto, pues. Va acompañado o de los emigrantes, o sea, de los emigrantes que han llegado acá a Chile, o va acompañado también del tema de la droga, que ahora es mucho más común, y hay muchos chiquillos que prefieren, por el mismo tema del consumo, de estar en las calles. Entonces ahí es un punto súper importante que también hay que visibilizar, pues. Sí. El tema de la indigencia, sí. Y que es importante visibilizarlo y es importante analizarlo también, porque vamos viendo otra realidad, pues. Exacto. Hay gente, de hecho, yo he conocido gente con estudios, abogados, doctores, que han terminado en la calle y han terminado en la calle por sus mismas adicciones, porque ya después les da lo mismo dejar todo, pues. Entonces igual eso es complejo. Y no hay tampoco, no hay como medidas del gobierno o medidas de las municipalidades que apoyen a esta gente.
Así es. Ahora viene el invierno y los albergues que hay se hacen pocos, porque son pocos los albergues también. Claro, bueno, yo como vivo acá en San Bernardo, la Municipalidad de San Bernardo les reparte nylon a la gente que está en situación de calle. Claro, y en San Cartón. Bernardo también hay al lado del Hospital El Pino, Sí, hay un albergue, sí, nosotros vamos a dejar ropa y cosas allá siempre. Hay un ujú. albergue que recibe personas en situación calle. Yo vivo cerca del Hospital del Pino. ¿De verdad? Sí, La voy a pasar a ver cuando vamos entonces. claro, eso. Con gusto que le abro mi corazón y nos conocemos. Nos gusta ir a la feria que está ahí al lado del hogar. Ah, ya. Ya, chiquillos, volviendo al tema, después conversamos. Volviendo al tema, dice, la pobreza puede significar una amenaza a la democracia. La democracia, chiquillos, se supone que apunta hacia la igualdad social, hacia la igualdad económica, hacia la igualdad de oportunidades, ¿cierto? Pero esta pobreza, ¿qué significará? ¿Existirá realmente democracia? ¿Existirá realmente oportunidades para todos? ¿Qué creen ustedes? ¿O que las oportunidades son distintas según la situación económica que tengamos? no hay igualdad, profesores. No hay igualdad. Somos No. muy distintos. No hay igualdad. ¿Ustedes creen que no? No, pues chiquillos, lamentablemente no hay igualdad, ¿cierto? Es súper triste pensarlo, pero... Ay. Yo creo, profesora, que hoy en día no hay igualdad y no hay nada, no hay respeto tampoco. Y yo creo que, la gente se tiene que arreglar ellos mismos, ver cómo por algo existen los robos, los asaltos. De esa manera ellos pueden subsistir. Es mi punto de vista. Claro, pues hay gente que de repente también se acostumbra a vivir así, y es porque también vivimos en una sociedad súper individualista. Vivimos en una sociedad donde vemos por nosotros más que por el resto, y eso tampoco está mal, pero muchas veces también nos olvidamos del que tenemos al lado. Y eso también es súper triste. En las noticias, ¿cuántos casos no han salido de personas que han muerto en su casa solas y que han sido encontradas semanas o meses o años después? Y si yo soy el vecino de esa persona, también tengo responsabilidad. Entonces, si esta igualdad no se da, nosotros como sociedad tenemos que tener las herramientas para poder hacer un cambio dentro de nuestro círculo al menos. Preguntar cómo está el vecino, preguntar cómo está la viejita de la esquina, preguntar cómo está el caballero que vive solo, porque de repente es gente que sí necesita, por último, un saludo todos los días. Claro, eso se llama empatía. Pero nos cuesta, pues chiquillos, nos cuesta mucho. El otro día también conversábamos con unos amigos en clase y yo les decía, claro, hay mucha gente que está en contra del aborto. Ya está bien, es súper respetable. Pero cuando esos niños nacen, alguien se preocupa de ir a los hogares, alguien se preocupa de decir, ya voy a destinar un día del mes a ser voluntario en un hogar de niños. Nadie lo hace, chiquillos. Cuesta un montón conseguir donaciones por los hogares. Lo mismo, los centros de rehabilitación es el mismo tema. Nace un chiquillo, se cría en un hogar, se convierte en delincuente y después, ¿qué pedimos? Que lo maten, po. Porque cuando matan a un delincuente, la gente toda, no sé, le genera como alegría, siento yo. Pero ¿por qué nosotros, que tenemos las herramientas, no buscamos salvarle la vida a ese niño desde antes? De repente nos cuesta ser empáticos, como decía ahí la compañera, el ver que no somos solos en la sociedad, pues chiquillos, que tenemos un montón de cosas por hacer
y que tenemos las herramientas para hacerlas, pero de repente nos quedamos ahí estancados y vemos por nosotros, por nuestro círculo más cercano, y hasta ahí nomás nos llega estas ganas de igualdad, de democracia, de querer tener los mismos derechos, porque yo quiero los mismos derechos para mí, pero no los mismos derechos para el resto. Entonces igual es súper complejo, hablando del tema de la pobreza sobre todo, ahora se viene el invierno. ¿Cuánta gente no hay en la calle? Como decía la compañera, cada vez hay más gente viviendo en carpas, en colchones, tirados por ahí. Entonces de repente tenemos que también ponernos un poquito la mano en el corazón y darnos cuenta de que también podemos ayudar, pues, también podemos hacer algo. Entonces, todo eso que estamos hablando ahora y las experiencias que comparten sus compañeras también tienen relación con esto. También tienen relación con lo que es la pobreza, la indigencia dentro del país, cómo se ha ido superando o se han ido bajando estos niveles, pero a la vez, si vemos a nuestro alrededor, vemos que todavía queda gente que está en extrema pobreza o en extrema indigencia y que nosotros que de repente les podemos tender una mano no lo hacemos. O sea, ahí les dejo la inquietud, chiquillos, para que también empecemos a ser un poquito más generosos, a ser un poquito más sociables quizás. La gente se ha vuelto tan apática en Chile que todo le molesta, se ha perdido como el sentido de vivir en comunidad. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando eran chicos, quizás uno podía salir a jugar a la calle, ¿cierto? Podía salir a jugar con los compañeros, podía salir a andar en bicicleta, podía hacer ese tipo de cosas. Pero ahora, ¿qué pasa? Nos quedamos encerrados en nuestras casas por el mismo tema del miedo a la delincuencia, del miedo a que nos pase algo. Pero tenemos que también tomarnos nuestros territorios y tratar de hacer cosas con los vecinos, de motivar a las juntas de vecinos, eso también es súper importante, de crear proyectos para poder trabajar con las juntas de vecinos. Quizás acá hay gente que tiene las capacidades para ser un dirigente vecinal bueno, pero tienen que creerse el cuento, pues chiquillos. Ahora, como yo les decía ayer, este es el primer paso, querer terminar su enseñanza básica. Pero después van a terminar su enseñanza media y quién sabe si el día de mañana alguno de ustedes va a querer estudiar alguna carrera o va a querer hacer algo, un curso técnico por último, chiquillos. Pero van a poder hacerlo y van a poder superar esta línea de la pobreza también, porque ya teniendo su octavo básico, teniendo su cuarto medio, teniendo una carrera técnica o universitaria, van a poder superarse a sí mismos y van a poder tener mayores ingresos y van a poder hacer lo que ustedes quieran, chiquillos. Pero eso también viene desde el esfuerzo, po. Si aquí yo creo que ninguno de los que estamos en la clase, incluyéndome, tenemos una situación acomodada, así como ir a estudiar a un colegio inglés, no sé, no lo tenemos. Porque nacimos en una sociedad que era muy desigual. Ya vamos a ver el desarrollo de las áreas según de las áreas estratégicas, perdón, ¿ya? Lo primero que vamos a ver es salud y educación, y aquí también va a haber un debate más o menos grande por el tema de la salud pública. ¿Cómo creen ustedes que es la salud pública? ¿Hay la compañera que vive al lado del Hospital del Pino, alguna experiencia del hospital? La salud pública muy mal, profesora. Yo creo que en todos lados, con todos los hospitales, yo creo que en Rancagua, el hospital regional, también, no sé, creo. Lo visité muy poco. Llevaba a mis papás ahí, a control, qué sé yo. Y sí, no tuve buena experiencia en ese sentido. Pero en general sí, la salud es pésima. ¿Alguien más que tenga alguna experiencia buena o mala con la salud pública? ¿Tanto calladitos, profesor? Yo creo que tuve una experiencia mala con lo que es la salud pública. Muy mala. Mi papá falleció hace 3 meses de una úlcera gástrica y no se la detectaron. Y ese mismo día que él tuvo médico,
¿Ya? A él lo diagnosticaron con una discopatía lumbar y lo mandaron para la casa. Y mi papá en la noche murió. Así Wow. de mala es la salud de Chile, así de mala. Él lleva 3 meses fallecido. Para Oh, qué triste. mí, los hospitales, hoy en día no. Si no es muy necesario, yo no voy. Pero de verdad, si era una persona súper fuerte, todo el mundo, porque fue un golpe de agua para todos. A mí me llaman en la noche, yo hablé con él hasta las 8 de la noche. Y me llama en la noche un amigo, porque él vivía con su pareja allá en Santiago, yo vivo acá en Granero. Y me llama un amigo diciéndome que mi papá había fallecido a las 10 de la noche. Yo con él hablé hasta las 8 de la noche y mi papá estaba súper bien. Habló Wow. normal, con puro dolor de cintura, él tenía mucho dolor de cintura. Pero el médico no, ni siquiera era urgencia, nada, era una hora médico. Yo le saqué una hora ya médico en Santiago para que lo vieran bien y lo mandaron para la casa con unas pastillas por 10 días y en la noche mi papá murió. Oh. Sí. Así que la salud en Chile para mí es como la mierda. Porque como tantos años que estudiaste, pucha, 5 o 6 años que estudiaste algo y no soy capaz de ver los síntomas en un paciente. Si lo ven amarillo, porque mi hermano el mayor a mí me dijo que mi papá los últimos días estaba amarillo. Porque como él vivía en Santiago, yo acá en Granero no lo veía yo. Sí hablaba con él todos los días, pero yo no lo veía. Entonces, cuando mi hermano a mí me dijo, oye, mi papá está amarillo, mi papá esto, yo le saqué inmediatamente la hora allá en Santiago, mi papá fue y me lo mandaron para la casa con una discopatía lumbar. Y mi papá en la noche murió de una úlcera gástrica. Wow. ¿Dónde explico eso? No tengo idea. Claro, pues eso pasa porque tampoco se dan el tiempo de hacer bien los exámenes. Se supone que deberían hacerte un chequeo antes de, pero... Eso, pues, sí, eso siempre dije yo después de esta terrible experiencia que pasé, yo digo, ¿cómo estudiar 5 o 6 años? Sentarte a atender gente y no te darte cuenta de los síntomas de tu paciente. Por último, si él lo veo amarillo, si lo vio muy mal, yo voy, lo pesco, lo llevo y lo mando para otro lado, pero él nada, él lo mandó para su casa. Y en la noche murió mi viejo. Entonces, para mí no, la salud aquí en Chile es como la mierda. Disculpen la palabra. Sí, pues a partir de una mala experiencia uno se da cuenta que la salud en general está súper compleja, está compleja porque yo creo que el mismo sistema los absorbe. Yo tengo hartos amigos médicos de la universidad cuando estudiábamos y participábamos en los grupos, y los chiquillos, claro, pues llegan con muchas ganas a trabajar, pero el mismo sistema después te va absorbiendo y siento que de a poco ya van perdiendo como la empatía con la gente, van perdiendo como la capacidad de asombro también porque ven tanto dolor a diario que ya lamentablemente se vuelven fríos y les da lo mismo. Sí, profesora, Da lo y mismo. eso es verdad lo que está diciendo. Sí, generalmente hoy en día la juventud que estudia en el tema, que estudia salud, ella no lo hace como por amor, lo hacen más por el dinero. Claro, pues. Que les pagan y, bueno, y si ven un paciente, les da lo mismo, ¿no? Sí, para mí el chiste es que mi papá vivía allá en Ñuñoa. Y allá en Ñuñoa hicieron un Cefam de segundo piso, todo última generación, todo. Él se atendió casi prácticamente en una clínica. Era un Cefam de la comuna de Ñuñoa. Y pasó esto. Entonces, no importa la tecnología, no importa nada. Solamente la persona que atienda al paciente. Porque yo digo, ¿cómo esa persona no ve lo que te estaba mostrando tu paciente? O sea, si uno estudia y estudiáis para ser médico o lo que sea, tú te fijáis en lo que estáis haciendo. No lo podéis diagnosticar con una discopatía lumbar y mandarlo para la casa con pastillas que a lo mejor se aceleraron que la úlcera se reventara. Porque le dieron medicamentos muy fuertes y él tomó la pastilla y le vino todo lo que le vino. Sí, súper complicado. Y claro, una familia de clase media, clase baja, no va a tener tampoco los recursos para demandar al hospital. Pues. Entonces, al final, las embarradas que se mandan en los hospitales, y que también pasa en las clínicas, chiquillos, no crean que
No crean que esto pasa solo en los hospitales, en las clínicas muchas veces también pasa lo mismo. Porque la salud en general en Chile no es buena, po. O sea, o tienes mucho dinero y te vas a una clínica que te cobra muy caro, o simplemente vas a la suerte. Por ejemplo, me acuerdo en Rancagua había un cirujano en urgencia y habían cirugías toda la noche. Entonces tampoco daba abasto el caballero. Es súper complejo. Pero vamos a ver acá que la mayor inversión dentro de estos gobiernos, de los gobiernos anteriores en realidad, hasta 2009, perdón, los mayores ingresos se destinaron a educación y a salud. ¿Ya? Si hablamos de que la salud en Chile está mala, ¿qué podemos hablar desde la educación? Desde los colegios públicos. ¿Alguien tiene alguna experiencia con colegios municipales o con colegios públicos dentro de los lugares de donde viven? No escucho a nadie. Los colegios se han vuelto malos. Como todo funciona mal en Chile. Salud, colegio. ¿Cierto? Usted sigue preguntando y todo lo vamos a encontrar mal, porque realmente está mal. Todo funciona mal. Y no es algo que esté mal ahora, es algo que viene mal desde hace mucho tiempo. Claro, No que es ahora ha algo- empeorado. Claro, que se ha hecho más visible en realidad lo mal que estaba. Yo trabajé hasta el año pasado, trabajé 6 años en un colegio subvencionado acá en San Francisco. Pero bruto. Y el colegio, Profesora, mi hijo estudia en San Bernardo en un colegio Montessori. ya. Él tiene, gracias a Dios, tiene buena formación. Mi hijo es un buen alumno, siempre con buenas notas, excelente. El año pasado fue abanderado del colegio, ¿no? Muchas siempre sale con diploma, qué sé yo. Pero Ya, es pero- por la enseñanza que uno les da igual en la casa. Actualmente los chicos están demasiado como agresivos, no sé, no les importa nada, no tienen empatía. Bueno, todo se dice que fue a través de la pandemia, de los 2 años que estuvieron encerrados, que los pilló la adolescencia, todo junto. Resulta que, por ejemplo, la semana pasada 3 chicos, sí, le llevaron, hicieron un queque y le dieron a la profesora. Un queque de marihuana. Y la profesora inocente le dijo, ya, qué rico, chiquillo. Y le convidaron. Después la profe les preguntó, chiquillo, ¿este queque está saneado? Y les dijeron, sí, profesora, si solo tiene coco rallado. Y la profesora se tuvo que ir al baño a vomitar porque, claro, igual fue una falta enorme. Yo lo encontré una falta muy grave. No, mal, terrible, po. Súper Así mal. que, bueno, así es como uno prohíbe a nuestros hijos, por ejemplo, no recibir nada a nadie, ni comestible ni bebestible. Así que, bueno, por Pero eso, imagínese cómo nosotros vamos a tener que estar dudando incluso de nuestros propios alumnos. exactamente, Que para nosotros es como si fueran nuestros hijos en el colegio. O sea, yo Claro. así lo siento desde que trabajo en un colegio. claro, sí, Entonces correctamente. es súper complejo empezar a desconfiar incluso de esos pequeños detalles. Claro. Por Pero eso también está todo mal. es verdad lo que usted me dice, o sea, su hijo quizás tiene una formación distinta, pero Sí. los colegios Montessori no son algo que sea común dentro de la sociedad chilena. Y si es que se da, son muy caros. Al menos acá en Bueno, Rancagua. lo que pasa es que, bueno, actualmente el colegio pasó a ser fundación y al pasar a ser Ok. fundación
llegó todo tipo de gente, pero antiguamente Claro. era muy buena la educación, todo. Gracias a Dios mi hijo se ha formado bien, así que, y no se quiere ir todavía hasta terminar porque está en segundo medio, Ah, y ya. hasta salir de cuarto medio. Sí, pues es la Porque idea. él quiere el colegio, le gusta el colegio. Lo que no le gusta son la gente que ha llegado, las Sí, pues, personas, los compañeros. es complejo. Es muy complejo la Es situación. complejo, pero también es bueno, chiquillos, enseñarle a nuestros hijos que en la vida se van a topar con gente de todo tipo. Porque tenerlos en una burbuja tampoco es sano. Enseñarles que todos son buenos tampoco es sano. Entonces, de repente también es necesario enseñarles que hay otro tipo de personas y que esas personas tampoco tienen por qué necesariamente ser malas o ser negativas dentro de nuestra vida, porque al final toda la persona que pasa por nuestra vida nos deja alguna enseñanza. Entonces eso también es súper importante dentro del sistema educativo, ¿ya? Si bien se dice que en Chile se han impulsado mayores inversiones dentro de lo que son las educaciones, dentro de lo que es, perdón, la educación chilena, ¿ya? Y que se ha ido aumentando, por ejemplo, el porcentaje de personas que ya tienen una carrera técnico universitaria. También es importante que veamos esta otra parte, esta otra mirada de la educación, ¿ya? Donde hay colegios que todavía están en condiciones muy precarias. Yo, como les decía, trabajé en un colegio subvencionado, pero era un colegio que no tenía, chiquillos, les juro, se corta la luz 2 veces al día. Porque el sistema eléctrico del colegio está pésimo. Ahora llueve y es peor, pasa semanas enteras el colegio con la luz cortada. Entonces imagínense cómo esos chiquillos pueden estudiar si no tienen las condiciones básicas para poder estudiar tranquilos. No hay baños con puertas, no hay internet en el colegio, en el tiempo de pandemia no se pudieron hacer clases online y es un colegio que está relativamente en la ciudad y que está en zona urbana y que tiene niñitos, no sé, yo vivo en San Francisco, hay niños de Paine que vienen acá, hay niños de Rancagua que vienen acá al colegio, hay niños de Graneros que vienen al colegio y el colegio está en súper malas condiciones. ¿Y qué pasa? Que todas estas platas que llegan a educación llegan al departamento de educación, que es el DAEM de cada comuna. Esas platas se licitan para poder hacer estas mejoras. ¿Y qué pasa? Dentro de las licitaciones, muchas veces queda la empresa amiga del alcalde, la empresa amiga del jefe DAEM, y así sucesivamente, y las platas se van Y perdiendo. ahí los Entonces, colegios cooperaron. entonces, lamentablemente, por más ingresos que inyecte el gobierno, y el gobierno que sea, por más ingresos que inyecte el gobierno, si no hay una supervisión real de lo que se está haciendo, la educación en Chile no va a avanzar porque ni siquiera la infraestructura de un colegio avanza. Ya lo mismo en los hospitales. En Rancagua hay un gran hospital, pero sigue el mismo personal, sigue la misma escasez de personal, siguen habiendo falta de camas y así sucesivamente uno tras otro. Y se vuelve un círculo vicioso. Y es lo mismo, cambia la infraestructura, pero no se suma mayor personal o no se suman mayores coberturas de salud. Y eso también juega en contra frente a todas las desigualdades sociales que hay en el país. Ya, porque hay gente que no puede optar a un colegio particular. En Rancagua los colegios particulares buenos valen sobre 300.000 pesos. Y si una familia, el papá gana el sueldo mínimo y además paga arriendo y además tiene 2 hijos, no sé, y por decir poco 2 hijos, porque hay familias que tienen muchos más, ¿de dónde va a sacar esa familia 300.000 pesos para pagar un colegio particular? Es imposible. Porque ya vemos que vamos al supermercado y con 100.000 pesos nos alcanza, ¿qué? ¿Para una semana, 2 semanas? Ya, si lo hacemos durar así como mucho y comemos tallarines y arroz todo el mes, no alcanza para el mes. Y con suerte.
Entonces ahí está la desigualdad, chiquillos, y ahí están todas estas platas que se han perdido en el camino. Porque lamentablemente yo siento que todos los gobiernos han puesto su granito de arena para que esto mejore. De derecha, de izquierda, los que sean. Todos han puesto su granito de arena. Pero finalmente las platas se van perdiendo en el camino. Acá en San Francisco, el ex jefe de AEM se fue con 700 millones de pesos. 700 millones de pesos que servían para haber mejorado la infraestructura de varios de los colegios de acá. O para hacer pequeños cambios que quizás sí van a ser notorios en el proceso de aprendizaje de los niños. Porque aunque ustedes no lo crean, que un colegio se les corte la luz 2 veces al día, sí influye en el proceso de aprendizaje. Entonces ahí vemos que todo este desarrollo en salud y educación han quedado en nada. Y han quedado en nada por lo mismo que les decía anteriormente, porque las platas se van perdiendo por el camino. Sí, eso es verdad, profesora. Sin supervisión. Nuestro alcalde acá en San Bernardo y bueno, la Junji y hartos jardines, la salud también hacían protesta todos los días. Y el alcalde nunca estaba presente, siempre que la gente lo solicitaba con alguna entrevista, él estaba haciéndose alguna lipo, pucha, un montón de cosas. Y hubo muchos despidos también, muchos despidos de gente parvularia, de la salud, así que no quedó la escoba. Y eso pasa también en política, pues chiquillos, que llegan muchas veces alcaldes que contratan gente por que son sus amigos. Puros Pero pitutos, profesora, puros no pitutos. porque tengan las capacidades o porque tengan los títulos o porque tengan, no sé, por el conocimiento. ¿Cierto? Como dicen por ahí, puro pituto. Entonces, eso también hace que todo esto se vea dañado. Porque finalmente la imagen de la alcaldía, la imagen del jefe DAEM, la imagen del jefe del CEFAM o del hospital o de lo que tengamos cerca, se va viendo dañado con todas estas pequeños errores que van cometiendo a lo largo de su proceso dentro de la alcaldía o su proceso presidencial o su proceso político que desempeñan. Eso no se surge y no se avanza. Entonces, claro, pues por eso no se avanza. Ya, chiquillos, les voy a dar los 10 minutitos de recreo y volvemos ya. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe.
Ya, chiquillos, terminemos de ver lo que nos falta, porque ya nos queda poquito. Ya, profe. Nos queda 20 minutos para seguir escuchando y terminamos. Ay. Vamos a ver. Aquí. Ya. Retomando un poco entonces, dice que una de las áreas con que más impulso ha tenido la inversión en el sector de educación, ¿cierto? La prioridad obedece a las necesidades de adaptar el sistema educacional chileno a las nuevas demandas del mundo globalizado, que no solo quiere mayor calificación de su mano de obra, sino que además obliga al desarrollo de competencias personales, sociales y tecnológicas. Y como les decía anteriormente, hay colegios que todavía ni siquiera tienen luz, ¿ya? Esto en el papel se ve muy bonito, en los libros se ve muy bonito, pero la realidad que vivimos actualmente, chiquillos, es completamente distinta. Y es distinto también. Profe, disculpe, no se ve nada en mi pantalla. En mi pantalla tampoco, profe. No se ve. Ya, pero. La mía tampoco. Calmado. La mía tampoco. Ya, ¿y ahí? No. ¿Ahí sí? No, profe. No, profe. ¿De verdad? Pucha, ven, y yo pensé que esta clase nos iba a salir bien y no nos íbamos a... Tampoco. Nada. Nada, profe. Chin, 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 chin. Vamos otra vez. Espérenme un poquito. Ventana. Ahí tampoco. Nada de nada. Nada, profe, nada, nada. Pucho. Voy a seguir intentándolo. ¿No? No, ha empezado. Nada, profe, todavía. Ya, chiquillos, pero si no se ve y en honor al tiempo vamos a avanzar nomás ya. De todos modos, les voy a mandar la presentación. Les voy a mandar la presentación al WhatsApp, así que ahí la van a tener. Ya, profe. Ya, como les decía, entonces se han hecho estas inversiones a nivel país, pero no se ven reflejadas en la realidad que nosotros vemos a diario. Y lo que les iba a comentar también, pasa que muchas veces se arregla la infraestructura dentro de los establecimientos educacionales o dentro de los mismos sistemas de salud, pero ¿qué pasa con los usuarios? ¿Qué pasa con la gente que ocupa estos recintos? ¿Los cuidan como corresponde? No. ¿Ustedes qué creen? ¿Los niños cuidan como corresponde en los colegios? No, No, para profe. nada. Profe. ¿No es cierto? Muchos chiquillos se dedican a rayar las mesas, a rayar las murallas, a quizás pegarles hasta pelotazos de repente a las murallas, y como son estas construcciones de material ligero, muchas veces las mismas salas terminan con tremendos orificios. Lo mismo los techos, que muchas veces están también llenos de hoyos y son por el mismo mal uso que la gente les da a estos infraestructuras, ¿cierto? Lo mismo los hospitales. Cuando uno va al hospital, de repente hay sillas que están sueltas porque no se les hace mantención, ¿cierto? Y los baños en súper mal estado, las cosas quebradas, y eso también es un poco culpa de los usuarios, pues, de nosotros mismos que usamos estos sistemas de salud y de educación pública y que no somos capaces de cuidarlas como corresponde.
Entonces ahí también hay que hacer un poco un mea culpa dentro del actuar que tenemos como sociedad. No somos una sociedad que cuidemos. No somos una sociedad ni siquiera que cuidamos el entorno donde vivimos. Porque si vamos caminando por la calle y si se nos cae un papel, nos da flojera y no nos devolvemos a recogerlo para tirarlo a la basura. Y tampoco le enseñamos a nuestros hijos a hacer eso. Entonces, lamentablemente, es un círculo de nunca acabar. Porque quizás ya nosotros no vamos a ir a romper una muralla, pero con el hecho de botar basura en un lugar inapropiado, ya estamos contribuyendo a que un sector ya se vea feo, ¿cierto? Entonces, es cambiar toda una mentalidad para que todo esto funcione. Pero si no lo hacemos en conjunto y si no nos ponemos las pilas entre todos, es súper complejo que esto se lleve a cabo, po. Y es súper complejo que todo mejore si todos no nos ponemos como en la misma línea para tratar de que las cosas cambien. ¿Cierto? A veces decimos ya, esto no me gusta, lo voy a botar. En vez de, por ejemplo, reciclarlo, darle un nuevo uso. Estamos viviendo en una sociedad súper desechable, po, en donde lo que no nos sirve, mejor se va a la basura. Entonces eso también contribuye a que todo esto de la educación, de la salud, se vea un poco perjudicado. Como les decía, también otra de las áreas que ha tenido una alta inversión es la salud, pero también vemos que no es lo suficiente, ¿cierto? Y por último, ya mira. Dice, para el sector salud, la intervención es aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos que atiendan a la población de más bajos ingresos, disminuir tiempos de espera, agilizar listas de operaciones, asignar mejores recursos a las unidades de atención primaria y hospitales son algunas de las medidas que se aplican. ¿Qué pasa, chiquillos, con la gente que muere en las urgencias? O con la gente que muere, con los indigentes que mueren en las entradas de los hospitales. Si se ha aumentado tanto en recursos y se ha intentado disminuir esto de los tiempos de espera y agilizar las listas de operaciones dentro de los hospitales. A mi tata, por ejemplo, le llegó una hora para una operación 2 años después de que él ya se había operado de forma particular. A mi esposo le llegó una hora para el hematólogo 1 año después de que fue diagnosticado con leucemia. Entonces, ¿ustedes creen que esto se ha llevado a cabo acá en Chile? Que esto que suena tan bonito en el papel, de que se están bajando los tiempos de ingreso o de atención en urgencia, o que se están agilizando las listas de espera para las operaciones, ¿ustedes creen que es así o creen que no? No, profe. No, profe. Por ejemplo, los compañeros, yo sé que en el curso hay algunos compañeros que son extranjeros. ¿Cómo lo hacen, chiquillos, ustedes para poder atenderse en los centros de salud? ¿Hay alguno por ahí que nos quiera compartir su experiencia? Cri, cri. Parece que no. Ya, lamentablemente, hay gente que por ser indocumentada ni siquiera tiene derecho, chiquillos, a poder atenderse en un sistema de salud o en un centro de salud. Y es súper complejo y debe ser súper denigrante para una persona estar enferma, estar necesitando atención y que nadie te preste esa ayuda. Profesora, disculpe, pero es como en ciertos lugares porque, por ejemplo, yo acá en San Bernardo tengo un consultorio cerca. ¿Ya?
donde se atiende mucho extranjero, especialmente haitianos. Haitianos. Ellos tienen hasta traductor Ah, ya. y les dan Muy preferencia bien. a todo, en fila, en todo sentido. Ellos tienen preferencia. Entonces ahí se forma la discordia. Los chilenos, las chilenas, la gente adulta mayor que va al consultorio y que no, pero ¿por qué ellos primero? ¿Por qué nosotros? Siempre es la prioridad de ellos. A ellos los atienden súper bien. Yo nunca he visto que los atiendan mal. No sé a qué se debe, pero eso es así. No sé si en otros lugares pasará lo mismo, en otros CEFAM, no sé. Claro, pero quizás ellos tendrán como su situación legal regularizada. Puede Quizás ser, por eso también tienen una atención de salud como más expedita. claro, puede ser igual. Pero por eso le decía, no sé a qué se debe. Claro. Puede ser que sí estén legalizados, pero no lo sé. Pero siempre, ¿no? La atención es muy buena para ellos acá. Y para el resto de las personas, para el resto de los vecinos que viven ahí mismo en el sector. Ahí se forma la discordia, la pelea. ¿Cómo se dice? No, yo estaba Ahí primero. ahí queda Ya, la embarrada con el tema ahí de... queda la embarrada. Sí. ¿Alguien más tiene alguna experiencia con esto de los tiempos de espera? Por ejemplo, acá en el CEFAM que tenemos cerca, en San Francisco, la atención es súper mala. De verdad, o sea, tú tienes que esperar mínimo 6 horas y tienes que llevar tu termómetro y tienes que llevar tu insumo y te dan la receta porque casi nunca tienen medicamentos. ¿Y qué hacemos? Nosotros tenemos que, por ejemplo, ir a Codegua o ir a Graneros o ir a Rancagua. Pero también eso es injusto, por ejemplo, para la gente de las otras comunas porque colapsamos el sistema. Siendo que no somos de allá, tenemos que ir a buscar una mejor atención en realidad. Pero acá en San Francisco, de verdad que la atención, yo creo que para todos es demasiado lenta. Lo mismo las filas para poder pedir hora para el doctor en las mañanas. Tienes que llegar a las 6 de la mañana. Si no, simplemente no tienes hora. Entonces, todo esto que se habla acá de las mejoras, ¿cierto? Como les decía anteriormente, se ve bonito en el papel, pero no es algo que en la realidad suceda. Nada ha cambiado, todo sigue igual. Yo creo, profe, que eso a nivel Y país, peor. porque en todos lados está igual. O sea, acá Sí, en Granero nosotros igual el CEFAM, bueno, lo que tenemos, igual ahora, antes uno podía pedir hora, no sé, pues, para el dentista o para médico o para diferentes cosas por teléfono. Ahora nos ¿ya? quitaron el teléfono y tenemos que irnos a las 5 de la mañana para poder sacar una hora porque son ciertos números que entregan. Entonces, si tú llegaste después pasado la hora, te quedaste sin número, así igual te levantáis a las 6, da lo mismo, te quedaste sin número. Porque hay gente que también va a sacarle número a otras personas y les cobra por los números. Entonces, Tienen pucha, ahí su igual, pyme. sí, sí, pues hay gente que se da a las 5 de la mañana para tener los primeros números y los venden. Pero en todos lados es mala lo que es la atención, bueno, de todos lados en realidad. Si uno va donde vaya, la atención es mala siempre. El país está como el forro, sí. Todo lo que es Chile, todo lo que estamos muy mal. Sí, por ejemplo, a nosotros de San Francisco nos derivan a Graneros cuando la cosa ya está mala. Pero si Graneros ya está tochado con gente, nos siguen peloteando y nos siguen tirando más allá y nos tenemos que ir a Rancagua. Y si en Rancagua no hay cupo, te tienes que ir a Rengo. Y si en Rengo no hay cupo, te tienes que ir a San Fernando. Y así pasa, chiquillos, acá. O sea, te vas de un hospital a otro según la gravedad que tengas. Lo mismo el tema de las operaciones. Muchas operaciones ahora las están haciendo en Rengo, creo. Y en San Fernando. Ya no las están haciendo todas acá en Rancagua. Entonces, por un lado, se intenta mejorar y cambiar estos sistemas de salud, pero por otro, y por nuestra experiencia, vamos viendo que no es mucho lo que mejora, porque sigue siendo igual.
que sigue siendo igual de precaria la atención, que sigue siendo igual de precario el trato también, porque como les decía, estas personas de repente como que pierden un poco la empatía con el paciente y ya normalizan el sufrimiento, pues les da lo mismo. Entonces eso es lo complejo de la salud acá en Chile. A mí me da risa porque, por ejemplo, cuando uno va a urgencia, hay niveles de grado de lo que tú llevas, porque, por ejemplo, a mí Sí. me picó una araña hace un tiempo atrás en la pierna. Mi pierna iba muy hinchada, muy roja, porque yo me di cuenta días después, yo había visto una roncha nomás. ¿Ya? Nunca me percaté que había sido una araña hasta días después que mi pierna ya no podía ni caminar. Y resulta de que me decían, no, es que no es tan grave lo que usted tiene. Ese era lo que me decían las niñas que atendían en ese momento. Pero ¿Ya? cuando uno de repente es más complicada, yo que no me quedo callada con nada y alegué hasta que me tuvieron que pasar, se aburrieron. Se aburrieron de, oye, pero qué onda, mira cómo tengo la pierna y ahí como que ya sabe qué sientes ahí, pero fue por hinchar. Pero si no hincháis y te quedáis callado, podéis estar hasta 5 o 6 horas. Hay gente que ha estado de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche sentado allá en el hospital, en urgencia. Sí, Así de malo es. sí, es verdad. Es verdad, mi esposo estuvo 3 años con leucemia y pasábamos noches enteras en urgencia y por su estado de salud ya ni siquiera lo querían atender, era como, váyase para la casa mejor. Po. Y te hacían literalmente esperar 12 horas en urgencia sin atenderte. Entonces, lamentablemente el sistema es así. Profe, lo que dijo la compañera no es tan cierto porque yo soy haitiano ¿Ya? y en algunos estados nos tratan muy bien a los haitianos. Los traductores están así para gente como que llega nuevo y no sabe hablar, para eso están. Claro, pues yo creo que debe ser distinta la realidad en los distintos centros. Pues. Quizás en algunos tienen mayores beneficios, mayores ventajas, pero en otros no. Pues. No, yo al menos acá donde vivo, yo creo que es malo para todos, chiquillos. De verdad, es súper difícil encontrar ahí una buena atención. De hecho, a mí una vez me mandaron a operar de apendicitis y después me llevaron a otro doctor y tenía un resfrío. Imagínense, me hubiesen operado de apendicitis sin tener apendicitis. Entonces, eso de los malos diagnósticos, de las malas atenciones, yo creo que es casi cosa de suerte. O de las buenas atenciones, yo creo que también es casi cosa de suerte, de toparte con un buen doctor que te sepa diagnosticar correctamente. Lo mismo que contaba la otra compañera cuando nos contó la experiencia de su papá. Imagínense qué horrible lo que le pasó y fue por un mal diagnóstico. También, como dice usted, no es en todos los hospitales, porque yo logré conocer a uno que murió en un hospital porque no lo alcanzaron a atender. Sí, pues pasa, no te alcanzan a atender y cuánta gente no ha muerto incluso esperando en las sillas de urgencia. Y es por estos mismos niveles de complejidad que la compañera decía, porque muchas veces ni siquiera te evalúan antes de categorizarte, porque esta categorización es por los síntomas que tú cuentas en la ventanilla, pero no porque el doctor te haya visto. Entonces ahí nos damos cuenta que por más que se inyecta dinero a salud y educación, si no hay supervisión real, chiquillos, de estos dos temas que son súper importantes, las cosas no mejoran y las cosas no cambian. Pero también, como les decía anteriormente, nosotros como sociedad o como vecinos de un sector, tenemos que apropiarnos de estos espacios y tratar de aportar también nuestro granito de arena. De enseñarle a nuestros hijos que tienen que cuidar su colegio, de enseñarle a nuestros hijos que tienen que ser respetuosos, ¿cierto? Que tienen que ser ordenados, que tienen que ser también empáticos, como decía una compañera anteriormente, que la empatía y ese sentimiento de sentir por el otro no se nos agote, pues. Que no se nos agote con el paso del tiempo. Ya, chiquillos, y así pasó la hora y ya son las 9:30.
Ya, así que les voy a mandar la presentación. La presentación va con 3 videitos que pueden ver después. Y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Que estén bien. Ya, chao, profe, Un gracias. abrazo grande. Chao, chao. Profe, gracias. Que estén bien. Muchas gracias, profesora. Ya, profe, gracias. Profesora, muchas gracias. Descansen, aprovechen que tienen fin de semana largo. Gracias, igual a usted. Chao, chao. Adiós.